comparta con nosotros la palabra. Así es que quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso al pastor Ricardo Fuentes. Muy bien, que el Señor les bendiga, hermanos. Siempre es una bendición compartir con la iglesia ITC. Ya hace días que no participábamos de una reunión así presencial, y después de la pandemia pues Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido misericordioso, como siempre lo ha sido Él, ¿verdad? Dios se especializa en su misericordia. Y en esta mañana pues yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, algo muy especial. Tengo entendido que el domingo pasado hablaron un poco acerca del Pentecostés, y quiero recordar un poco acerca de esta fiesta, brevemente nada más. Recuerdan que el Señor Dios en el Antiguo Testamento había establecido 3 periodos de fiesta importantes al pueblo de Israel. Comenzaba en el calendario religioso, comenzaba con la Pascua, luego seguía la fiesta de Pentecostés y terminaba con la fiesta de los tabernáculos. Esos eran los 3 periodos de fiesta. Por supuesto había otras fiestas ahí involucradas, ¿no? En la fiesta del Pentecostés lo que se celebraba era la cosecha. Ustedes deben recordar que Israel era una sociedad agropecuaria. Ellos vivían de la tierra, de los cultivos de trigo, cebada, centeno y etcétera, y por supuesto también del ganado, ¿no? Especialmente ovejas y todo eso. Entonces era una sociedad agropecuaria. En la Pascua ellos ofrecían la primera gavilla, es decir, era como el inicio de la cosecha. Pero en la fiesta del Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua, ya la cosecha había sido recogida. Y entonces los israelitas, de acuerdo a cómo habían sido bendecidos en la cosecha, eso le traían al Señor a ofrecerle en ese día. Eso era todos los años, todos los años. La Biblia dice que todo varón tenía que presentarse delante de Dios a ofrecer su ofrenda en el día de Pentecostés. El Señor Jesús había anunciado a los discípulos de que el Espíritu Santo iba a venir. En el libro de Juan lo repite varias veces, y el Señor les había anunciado eso, y les había dicho, en el libro de Hechos encontramos esto, que el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Así le llama el Señor, la promesa del Padre, al Espíritu Santo. Y durante 10 días, después de que el Señor Jesús se fue al cielo, durante 10 días los discípulos continuaron reuniéndose, y todos, primer día, segundo día, tercer día, no pasaba nada, cuarto día, quinto día, sexto día, y así era bien fácil cansarse de la rutina, podríamos decir nosotros. Hasta que llegó el 10º día, que coincidió, en nuestras palabras, no en el calendario de Dios no hay coincidencias, coincidió con el día de Pentecostés, cuando los israelitas ofrecían el fruto de su cosecha, ¿no? Y en ese día, otra vez los discípulos se reunieron, tal como el Señor les había instruido, se reunieron en el aposento, y de repente un viento recio, dice la Escritura, ¿se acuerdan? Que del cielo dice que viene un viento recio. Y se imaginan ustedes la conmoción que hubo entre los discípulos al oír ese viento dentro de un lugar cerrado, pues prácticamente. Y de repente también dice que empezaron a aparecer lenguas como de fuego que se reposaron sobre cada uno de los que estaban reunidos ahí, unas 120 personas, dice la Escritura, incluyendo María, la madre de Jesús, que estaba ahí también, que por cierto es la última vez que se menciona a María, ¿verdad?, en la Escritura. Y entonces, desde ese momento, ahí en ese momento, hermano, es que inicia la iglesia cristiana. Ahí empezó la iglesia. Antes no había iglesia. Estaban los discípulos, los apóstoles, pero no había iglesia, porque faltaba el elemento unificador, que era el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que bautizó, es decir, unió a todos los creyentes en un solo cuerpo.
Y a partir de ese momento, ahí empezó la iglesia. Si ustedes quieren, ¿cuántos años tiene ITC? 13 tiene ITC. Pero realmente ITC nació en el día de Pentecostés. O sea que nosotros podemos, digamos, seguir la trayectoria de la iglesia hasta el día de Pentecostés. Yo estaba pensando, fíjense que recordando la persona que a mí me habló de Jesucristo en la cruzada estudiantil, era un estudiante de psicología que se llamaba Neto Delgado. Yo no estoy seguro si a él le compartió Ladislao Leiva, no estoy muy seguro de eso. Y detrás de Ladislao, creo que fue el papá de Ladislao el que le compartió a él. Y si vamos hacia atrás, quizás mi tatarabuelo espiritual es Pablo. Porque hasta allá nosotros nos remontamos. O sea que de ahí empezó y allí nos ha llegado el evangelio a nosotros, porque ahí empezó la iglesia. Ahora, fíjense, hermanos, de que ustedes recuerdan que inicialmente en el libro de Hechos se nos narra de que Jerusalén era el centro de la iglesia, del cristianismo en aquel tiempo, que no se llamaba cristianismo, por supuesto, ni se les llamaba cristianos a los seguidores de Jesucristo, a los discípulos, a los del camino, pero Jerusalén era el centro. Pero el Señor les había dicho a los discípulos, ustedes tienen que ir por todo el mundo y predicar a todas las naciones. Pero ellos se sentían bien bonitos, ¿verdad? Bien galán, como decimos aquí en El Salvador, bien galán allí, todo en Jerusalén. Entonces el Señor lo que tuvo que hacer es, primero les había dicho, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Pero ya que la recibieron, ahora ellos tenían que ir a todas las naciones, pero no lo hacían. Estaban bien bonitos ahí en Jerusalén. Así que el Señor los obligó a que salieran y envió una persecución a Jerusalén. Y dice que todos salieron, excepto los apóstoles, ¿no? Todos se fueron. Ahora, bien interesante esto, hermanos, porque los que salieron huyendo de la persecución, dice la Escritura en el libro de Hechos, que por cierto, ahí en la Biblia nuestra dice Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero debería de ser Hechos del Espíritu Santo. Porque los héroes no son los apóstoles, es el Espíritu Santo. Desde el día de Pentecostés, ahí empezó el Espíritu Santo a moverse de una manera excepcional. Y entonces la Escritura dice que después de que el Espíritu Santo vino la persecución, muchos salieron huyendo, y dice que entre esos que iban huyendo, iban predicando el Evangelio. Ahora, predicar no es agarrar un púlpito y empezar a hablar, predicar es hablar, compartir así uno a uno. Ellos iban predicando el evangelio donde quiera que iban huyendo, ahí iban a predicar el evangelio. Dice que al inicio solamente, estoy haciendo un resumen rápido, al inicio solo le hablaban a los judíos de la palabra, porque según ellos todavía estaba un poquito cerrada la mente, ¿verdad? De que el evangelio era para todo el mundo, pero ellos solo a los judíos, hasta que llegaron a Antioquía. Y en Antioquía dice que uno de esos que salieron huyendo, cristianos, empezaron a predicarle a los griegos. Griegos es un término genérico para hablar de todas las personas que no eran judías. ¿Y saben qué pasó, hermano? Dice que creyeron en el evangelio. Creyeron en el evangelio. Y entonces empezó una iglesia en Antioquía. Antioquía de Siria, que es un poquito al norte de lo que es Palestina ahora, ¿no? Y hubo una iglesia creciente ahí, muy fuerte, tanto así que los discípulos que se quedaron en Jerusalén, los apóstoles, cuando oyeron lo que estaba pasando en Antioquía, enviaron emisarios para que vieran lo que estaba sucediendo y en qué podían ayudar también, ¿no? Y así fue como enviaron a Bernabé. Ya vamos a hablar un poco de eso más adelante. Pero lo interesante es, hermanos, que de Jerusalén, que era una iglesia netamente judía, nos pasamos a Antioquía, que ya era una iglesia mixta. Ya no eran solo judíos, ahí habían griegos también. Y entonces es una cuestión interesante que ya el evangelio ya empezó a alcanzar, como el Señor había dicho, a todas las naciones, ¿no? De aquellos mismos que habían oído el evangelio en el día de Pentecostés. Y entonces así se estableció la iglesia en Antioquía, que por cierto no se menciona ni siquiera quién la fundó. Y es que miren, hermanos, en la historia de la iglesia hay muchos héroes anónimos. No se conocen los nombres. Conocemos algunos, ¿verdad? Conocemos Orígenes, hemos oído hablar de Eusebio, Clemente de Roma, los padres de la iglesia,
Pablo, que están en la Escritura, pero hay muchos otros héroes que no sabemos los nombres, como los que fundaron la iglesia en Antioquía. Y entonces, al final del primer siglo, Antioquía se había convertido prácticamente en el centro de difusión del cristianismo. Ya no era Jerusalén, era Antioquía, porque precisamente de ahí salieron los primeros misioneros, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Quiero que me acompañen por favor al libro de Hechos, al capítulo 13, para entrar en el tema. Hechos, capítulo 13. Y vamos a leer de los versículos, solamente 2 versículos, 1 y 2. Y no se imaginan ustedes la riqueza que hay en estos 2 versículos, hermano. Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Acompáñame a orar, hermano. Padre, rogamos la dirección de tu Espíritu, el mismo Espíritu que le dio esta palabra a Lucas. Rogamos la dirección de ese mismo Espíritu para que nos guíe a entender y aplicar esta escritura a nuestra propia vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces tenemos aquí ya la iglesia en Antioquía, ya se estableció. Los discípulos habían enviado a Bernabé para que vieran lo que estaba sucediendo. Bernabé era, aunque no era uno de los apóstoles del Cordero iniciales, Bernabé llegó a ser un apóstol, por cierto. Los discípulos que estaban en Jerusalén enviaron a Bernabé para que ayudara a la obra en Antioquía, y ahora Bernabé está ahí. Y quiero que vean ustedes algunas cosas, hermano. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y empieza con Bernabé. En algún lugar leí, no sé, porque uno confía a veces en lo que lee, pero no sabe, ¿no? Leí de que en el modo griego de hacer la lista de personas o de personajes, el que va primero es el más importante. Y en nuestra manera, el que va segundo es el segundo más importante, ¿verdad? Y así el tercero, etcétera, etcétera. Pero en el modo griego no. El primero es el más importante y el segundo más importante es el último de la lista. ¿Y quién es el último de la lista aquí, hermanos? ¿Quién? Saulo, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos los 2 líderes más importantes de la iglesia en Antioquía. Tenemos a Bernabé y a Saulo, que un poco más adelante en la historia bíblica, por supuesto, en la historia de los Hechos, tienen un papel muy relevante, ¿no? Pero en esta mañana yo quiero hablar, hermanos, bajo el tema unidad en la diversidad. Diga conmigo: unidad en la diversidad. Ahora, y aquí en estos 2 pasajes, estos 2 versículos, encontramos varias cosas, hermanos, que nos podrían separar a nosotros, que nos podrían hacer de que no estar juntos, no estar unidos. Por ejemplo, lo primero que mencioné yo hace un rato es que esta iglesia era una iglesia mixta. Habían unos que eran judíos y otros que eran gentiles. La palabra gentil, ustedes saben, es para, los judíos la usaban para referirse a todos los que no eran judíos, o le llamaban griegos también, aunque no todos eran griegos. Griegos eran los que estaban dentro del imperio, en los educados dentro del imperio. Los que estaban fuera del imperio eran bárbaros. Pero entonces aquí tenemos la primera diferencia que había en la iglesia en Antioquía. Había unos que eran judíos, de la raza escogida, ¿verdad? Y otros que eran griegos, los de segunda categoría, según el punto de vista de muchas iglesias todavía. Fíjense, creen eso, de que los israelitas todavía son lo máximo, y que cómo quisiera ser yo israelita.
Hermano, si usted ya es hijo de Dios, ¿que va a estar envidiando ser israelita? ¿Usted cree que hay algún privilegio más grande que ser hijo de Dios? ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Mire, hermano, y aquí todos eran hijos de Dios, unos judíos y otros griegos, pero todos eran hijos de Dios. Pero había diferencias, habían griegos y habían judíos, podría separarnos eso. Pero fíjense que hay otras cosas que podrían separarlos aquí a los personajes que encontramos en Antioquía. Por ejemplo, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Primera cosa que podría separarnos, diferentes dones. En la iglesia que estaba en Antioquía dice que había profetas y había maestros también. Ahora, no quiere decir que no habían los otros dones, solamente que aquí, en este caso, para enfatizar o por motivos didácticos, ellos solamente nombran profetas y maestros, pero habían profetas y habían maestros. Mire, hermano, no hay un don que sea superior a otro. ¿Me entendieron eso, hermano? O sea, todos los dones tienen el mismo valor. Es bien interesante que en la lista que nosotros encontramos en Romanos, donde se mencionan los dones grandes, profetas, maestros, y encontramos evangelistas, etc. Y entre toda esa lista aparecen los que ayudan. Ahí entre esa gran lista del montón de los grandotes, los que ayudan, o sea, los que barren, los que limpian. Es que, hermano, mire, en la iglesia de Jesucristo todos tenemos el mismo valor. Siempre que nosotros estamos sirviendo y que tenemos un don que el Espíritu Santo nos ha dado, todos somos iguales en ese sentido. O sea que nosotros no tenemos que andar anhelando, ay, cómo yo quisiera ser el hermano Luis, ¿verdad? Que profeta. No, mire, si usted es de los que ayudan, dele gracias a Dios porque ese es su don. Si usted es de los que reparte, de los que tienen fe, de los que tienen dones de sanidades, alégrese con el don que Dios le ha dado porque así lo quiere usar el Señor. Entonces no dejemos que los dones nos dividan. Más bien los dones son para que trabajemos todos juntos y nos complementemos entre nosotros. En la iglesia de Jesucristo todos los dones tienen que funcionar. Y si usted, hermano, por casualidad no sabe cuál es su don todavía, pues entonces hable con el pastor. Él lo va a guiar a usted, no le va a adivinar cuál es el don, sino que él lo va a guiar a descubrir en la Escritura cuál es el don que Dios le ha dado a usted. Porque le aseguro una cosa, hermano, que tiene un don, lo tiene. Y no solo uno, a veces puede 2, 3 o más dones que Dios le haya dado. Pero en este caso, en Antioquía dice que había profetas y maestros. Y eso, hermano, es una diferencia, nos podría dividir los dones. Mire, hermano, fíjese que voy a hablar un poquito mal de la iglesia que yo pastoreaba. Mire, en la iglesia que yo pastoreaba había dos profetisas. Verá, no voy a decir los nombres porque ustedes las conocen. Pero, mire, las profetas a veces se levantaban en el culto a profetizar, ¿verdad? Y mire, un día me di cuenta que había competencia de profetas ahí, ¿verdad? Y que a ver, ¿cuál es la... Mire, una vez hasta una de las profetisas se me acercó y me dice, ¿verdad que no me entendió la profecía? No, la verdad no le entendí nada, porque unas profecías que a saber, ¿verdad? Pero, mire, hasta eso, hasta los dones espirituales, la profecía nos puede dividir. Si nosotros no tenemos cuidado en eso, ¿verdad? Hasta eso nos puede dividir. Mire, hermano, es que los seres humanos somos así. Siempre buscamos algún motivo para estar divididos. Y eso, por supuesto, viene desde muy atrás. Que al final voy a hacer referencia a eso. Pero el punto, hermanos, es que nosotros podríamos ser divididos por los dones, pero no aquí. Aquí estaban trabajando juntos los profetas y los maestros con todos los demás dones que habían ahí en la iglesia en Antioquía. Estaban orando, dice que estaban orando y ministrando al Señor juntos. Y ese es un punto. Entonces por eso hablamos de la unidad en la diversidad. Eran diversos, sí, pero eran uno, estaban unidos. Pero mire también, hermanos, nosotros encontramos, vea usted esto interesante, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, que en una versión dice el negro,
¿Por qué creen que le decían negro a este? Porque era negro. Pues sí. O sea que, hermano, lo que nosotros encontramos aquí es diferente apariencia física. Había negros, había blancos. Bueno, ustedes saben que la raza, los semitas, no semitas ya, la semita, ¿te acordaste, Luis? No estamos hablando del pan dulce, estamos hablando de la raza, los semitas, los descendientes de Sem. Ellos tenían una piel clara, pero no tan clara. Pero este Simón, pues, era negro, y por eso le decían negro. Ahora, nosotros, aquí en El Salvador, nosotros solemos poner muchos apodos, pero nosotros somos crueles para poner apodos. Los salvadoreños son crueles para poner apodos. Fíjense que yo me acuerdo que cuando estaba estudiando lo que antes era el plan básico, usted ya no, los más modernos ya no saben qué es eso, ¿verdad? Lo que es ahora tercer ciclo. Entrando yo al colegio, allí al inframen, imagínense dónde fui a caer, el inframen. Mire, había uno que era bien bueno para poner apodos, creativo, pero bueno y cruel. Ese sí que era cruel. Porque mire, había un muchacho que era medio feíto, la verdad es que era medio feíto el muchacho. ¿Sabe qué apodo le puso? Aborto de Ciguanaba. O sea, eso es crueldad, hermano. Eso es crueldad. Ahora, les digo esto porque aquí nosotros encontramos que le habían puesto apodo pero no era un apodo así como lo usamos ahora, así despectivo, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesús ponía apodos. ¿Ustedes se acuerdan de los hijos del trueno? Juan y Jacobo. El Señor dice que los apellidó Boanerges. O sea, les puso de apodo Boanerges, hijos del trueno. O sea que, pero por el carácter explosivo quizás estos tenían, ¿no? Pero el punto, hermanos, es que en la iglesia que estaba en Antioquía había diferente apariencia física. Ahora, nosotros en El Salvador no tenemos mucho ese problema, porque la mayoría de nosotros, o más bien todos nosotros, somos mestizos. Pero hay países que son extremadamente prejuiciosos en cuanto a las razas. Tenemos Estados Unidos, es una cuestión terrible. Aquí nomás, en Guatemala, hay discriminación en contra de los indígenas. Costa Rica y otros países que son terribles. Ahora nosotros, bueno, a veces somos también medio así, pero digo que somos medio discriminativos por la apariencia, ¿verdad? Ya medio tiene una cara medio folclórica alguien y ya indio. No, pues si indios somos todos, tenemos algo de indio todos. Y debemos de sentirnos orgullosos porque somos mestizos, ¿verdad? Mira, hermano, yo creo que una de las mejores razas del mundo es la raza salvadoreña. Bueno, no es que sea raza, somos nacionalidad, ¿verdad? Pero es que mire, esa combinación que nos dejaron los desgraciados españoles con los españoles con la mezcla con los indígenas, de una raza bien bonita. O si no, mire a su vecino que tiene ahí cerca. Mire si no es simpático, guapo. ¿Verdad que sí? Ahora, pero hay que reconocer también de que en medio de todo esto hay unos que tienen más cara de indio que otros. Y por eso los discriminamos. Pero no era así en Antioquía. Dice que ahí estaban orando juntos, con el negro. Estaban orando juntos. Porque para ellos ese no era problema. Podía dividirlo, sí, pero no dejaron que los dividiera eso. Mire, hermano, nosotros también muchas veces discriminamos por el tamaño del enano, solo porque es un poco chiquito el muchacho. Y así, un montón de cosas. Debemos de tener cuidado, ¿verdad? En cuanto a eso. Porque es cierto, uno a veces lo hace bien insensiblemente. Por ejemplo, ustedes saben que las muchachas en la adolescencia son bien sensibles en cuanto a su apariencia física. Y si usted es a una adolescente, le gorda, fea, mire, esa muchacha puede hasta suicidarse, porque es así de sensible. O sea, debemos de ser cuidadosos nosotros en eso. Pero el punto, hermanos, es que, mire, que gracias a Dios, que Dios ha hecho, no usó el mismo molde para hacernos a todos nosotros, pues. Todos somos diferentes. Y eso es una bendición, porque es la diversidad de Dios. Es una bendición. Y eso no tiene que dividirnos, pero como les repito, en otros lugares sí. Mire,
Yo no estoy de acuerdo, aunque otros dicen que sí, ¿verdad? Es que esa es una iglesia de negros. Yo no sé si tú alguna vez en Nueva York fuiste a una iglesia, le llamaban Hip Hop Church. Yo una vez fui ahí, fuimos, ¿verdad? Hip Hop Church, una iglesia de negritos. Y la música era de negro. Mire, era una cuestión excepcional. De estar ahí era una cuestión bien interesante. Pero yo no estoy de acuerdo de que, no, es que esta es una iglesia de negro, esta es una iglesia de blanco, no, esta es una iglesia de... No, esas divisiones no debe de haber en el pueblo de Dios, pues. Gracias a Dios que eso no se da aquí en ITC, porque todos somos medio indios, medio españoles, ¿verdad? Y como les repito, pues nos sentimos orgullosos de eso, amén. No se siente orgulloso de ser indio, ¿no? O por lo menos medio indio. Pero hay diferencia apariencia física. No menospreciemos a la gente que es diferente a nosotros. No la menospreciemos. Fíjese que hay una historia de un muchacho que él padecía de parálisis cerebral. Ustedes saben qué es esa enfermedad, ¿verdad? La parálisis cerebral es que la persona tiene intacto su cerebro, o sea, todo su razonamiento, todo. Pueden ser muy brillantes, muy inteligentes, pero no tienen control de su cuerpo. O sea, a ellos les cuesta hablar, gesticulan con la boca, los dedos los mueven. Eso se le llama parálisis cerebral, así se conoce. Pues había un muchacho que tenía esa enfermedad y entonces él un día llegó a donde el pastor a que orara por él. Y el pastor empezó a orar por ese muchacho y le dijo, delante del Señor, le dice: Señor, yo te pido por este hombre para que tú le bendigas y tú le guíes y todo lo demás. Y cuando terminó de orar, el pastor se dio cuenta que el muchacho estaba llorando. Y entonces el pastor se sintió un poco incómodo porque dijo: a lo mejor dije algo que lo ofendió al muchacho en la oración. Y le digo: ¿y por qué llora? No, pastor, lo que pasa es que nunca nadie me había dicho que soy un hombre. Y el pastor cuando oró le dijo: te pido que bendigas a este hombre. Imagínense, una sola palabra, la gran diferencia que hizo. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que menospreciar a nadie por la apariencia física. Mucho menos si tiene un defecto físico. Mucho menos. Mira, una de las mejores personas que yo he conocido, no sé si tú te acuerdas de Ruth. Ruth, ¿qué era el apellido? Sí, Ruth Majano, Ana Ruth Majano, ¿verdad? Mire, esa muchacha tenía un defecto físico, que al final, pues, murió de eso, ¿no? Pero esa mujer tenía un corazón, mi hermano. Un corazón para el Señor. Y es que no es la apariencia, hermano. No es el cajón este. Mire, esto es solamente el marco. Lo que importa es la pintura. Y la pintura es lo que está dentro de nosotros. Y entonces no tenemos que dejar que la apariencia física cause divisiones entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces ya llevamos tres cosas, de hecho, que podrían dividirnos, ¿verdad? Los dones, la apariencia física. Pero mire, aquí también les voy a mencionar otra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mira, hermano, aquí encontramos también diferentes profesiones. Fíjese, dice Manaén, el que se había criado junto. Bueno, déjenme recordar. ¿Ustedes se acuerdan quién era Bernabé? No, mejor no ofrezco dinero porque me va a tocar darle un montón. ¿Cuál es el nombre original de Bernabé? Lean la escritura, chicos. El nombre original de Bernabé. Hay que mandar a leer la Biblia, ¿no? El próximo domingo. Bernabé se llamaba José. Ese era su nombre, José. Pero los apóstoles le llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación. O sea que ellos le pusieron ese apodo, Bernabé, hijo de consolación, pero su nombre era José. Pero, mire, ¿de dónde eran cada uno de estos personajes, hermano? Porque hablamos de
de las profesiones. Mire, Bernabé, él era levita. Bernabé era levita, ¿verdad? Y también Saulo, ¿qué era Saulo? Era un rabino. Saulo era un rabino. El otro, Manaén, dice que se había creado junto con Herodes el tetrarca. O sea, este era de una clase un poquito exacto, más elevadito, ¿verdad? Pero miren, hermano, estamos hablando de que hay cosas que podrían a nosotros dividirnos, pero no pasó eso en Antioquía. No importa cuál era el origen o la posición social. Fíjense, hermanos, de que hay algo que a mí me incomoda un poco, para serles sincero, y es cuando nosotros usamos los títulos universitarios para referirnos a los hermanos en la iglesia. El doctor no sé cuál, el ingeniero no sé cuánto, el licenciado no sé qué. Hermano, porque a veces eso nos divide. Aquí todos somos hermanos. Mire, yo tengo un hermano que es médico, es doctor. Cuando yo llego a la casa, yo no llego, hola doctor. No, ¿qué hubo negro? Negro, le digo yo. O sea, porque en la casa de Dios no tenemos títulos. Aquí todos somos hermanos. Aquí todos tenemos el mismo Padre, supongo yo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen a Dios como Padre aquí? Amén. Bueno, entonces ustedes son mis hermanos. No tenemos que andar haciendo diferencia o sentirnos menos porque yo no tengo un título universitario, porque yo no estudié, porque soy un iletrado. No tenemos que sentirnos menos, pero tampoco tenemos que sentirnos más porque tenemos un título universitario. No hay razón para eso, porque aquí todos somos hijos de Dios. Miren, los apóstoles los describe más adelante el libro de los Hechos como hombres del vulgo y sin letras. ¿Se acuerdan ustedes? Esa es la descripción que hacen de los apóstoles, hombres del vulgo y sin letras. O sea que a nosotros quizás no calificamos en eso, ¿verdad? No calificamos personas del vulgo, tampoco somos sin letras, la mayoría somos algo letrados. Por lo menos sabemos leer, aunque no entendamos lo que leemos, como los bichos de la escuela hoy, ¿verdad? No, es que uno se da cuenta de eso. Yo soy profesor, además de pastor, ¿verdad? Que, mire, uno se da cuenta de que los niños ahora leen, pero no entienden lo que leen. O sea, son iletrados funcionales, se le llaman eso, o analfabetos funcionales, ¿verdad? Que no entienden lo que leen. Vaya, pero ese es el sistema, de eso vamos a hablar otro día, ¿verdad? Pero mire, por ahora, hermano, quedémonos de que todos somos iguales, no importa cuál es el título que tengamos, los estudios que hayamos recibido. Mire, gloria a Dios, porque en el Señor somos uno. No hagamos diferencia nosotros, diferencias superficiales. En el pueblo de Dios no valen. Ahora, aquí voy a hacer referencia también a algo, hermano, que yo le puedo llamar, ¿cómo le podríamos llamar? La mentalidad espiritual tercermundista que nosotros tenemos. Mire, cuando dicen, mire, es que va a venir el apóstol no sé cuánto desde Canadá y el próximo domingo va a estar aquí. Ay, mire, todo se llena porque va a venir de Canadá. Esa es mentalidad del tercer mundo. Le voy a decir por qué, hermano. Mire, hermano, no es el mismo Espíritu Santo pues que está en Canadá, que está aquí en El Salvador también. No es el mismo Espíritu Santo que habla a través de Mercedes, que habla a través de la hermana que viene de Rusia o de donde venga. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros esa mentalidad todavía de que lo de afuera es mejor? Eso no es cierto. Mire, hermano, aquí nosotros tenemos talento. ¿Sabe por qué? Porque esos talentos vienen del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene a ser morada en usted, el Espíritu Santo no viene solo. Él viene con toda su mueblería. Y su mueblería son todos los dones. Así que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hermano, ahí están los dones espirituales. Entonces eso significa, hermano, de que no tenemos que tener esa mentalidad de que es que viene de por allá. No. Porque habla inglés, ¿verdad? O habla ruso, lo que sea. No, hermano. Pero entonces nosotros tenemos aquí en la iglesia que estaba en Antioquía, estos hombres que eran diferentes en cuanto a trasfondo, digamos, intelectual.
Unos eran rabinos, otros eran levitas, el otro se había creado con el Herodes. Mira, hermano, pero había algo más también, mira, hermano, y es que las diferentes clases sociales que se ven ahí, pero también los diferentes lugares de origen. Otra vez, díganme ustedes de dónde era Bernabé. Sí, no, pero ¿de dónde nació Bernabé? No, estos hermanos no leen la Biblia. ¿De dónde era Bernabé, hermano? ¿Ah? De Chipre, exacto, él había nacido en la isla de Chipre. ¿Por qué creen ustedes que cuando hace el primer viaje misionero Bernabé y Saulo le dicen, hey, vayamos a Chipre? ¿Por qué creen? Porque ahí estaba su familia. Este fue vivo, el primero que fue a evangelizar fue a su familia, porque él era de Chipre. ¿Y Pablo de dónde era? ¿Dónde había nacido Pablo? En Tarso, ajá. ¿Y Lucio? ¿De dónde era Lucio? De Cirene. Miren los diferentes lugares de origen. Fíjense, yo viví un tiempo en Los Ángeles, ustedes saben. Es bien interesante que allá todos los salvadoreños eran de la capital. Todos. Pero cuando hablaban, se reconocía que no eran de la... Pero ¿por qué nos sentimos nosotros apenados de decir que yo vengo de Chirilagua o de Calzontes arriba o Calzontes abajo? ¿Saben que hay unos pueblos aquí? Comecayo, La Piedra Pacha, o hay unos nombres bien interesantes que tenemos aquí en El Salvador. Pero mira, hermano, estos venían de lugares diferentes, diferente lugar, pero unidos. No importa el lugar de donde vengan. Ya dijimos, no importa la apariencia física, no importa cómo habla, no importa. Todo eso son diferencias que nosotros tenemos, pero en la diversidad nosotros podemos tener unidad. Ese es el punto. Mire, hermano, aquí en esta iglesia, ITC, todos somos diferentes. Mire, hermano, y gracias a Dios que somos diferentes. Gracias a Dios. En personalidad. Porque si todos fueran como usted, hermano, uy, como decimos en buen salvadoreño, estaríamos amolados. Porque mire, hermano, como decía aquel corito que cantaban allá en tu iglesia en Quesaltepeque, no soy monedita de oro por caerle bien a todos. Y es cierto, hermano, mire, hay diferentes personalidades. Ese es el otro punto que quería mencionar. Porque nosotros mencionamos ahí, se menciona que el primero de la lista era Bernabé y el último de la lista era Saulo. Mire, y en la escritura nosotros encontramos caracteres totalmente diferentes de Bernabé y Saulo. ¿Por qué creen que los apóstoles le llamaron hijo de consolación a Bernabé? ¿Cómo se imaginan ustedes que era Bernabé? Apacible, un hombre tranquilo, no se exaltaba. ¿Y Pablo cómo era? ¿Cómo lo encontramos en el libro de Hechos? Miren, en el libro de Gálatas, él narra en su testimonio. No, es que cuando Pedro vino, tuve que regañarlo en público. Dice, él cuenta eso. O sea, que era medio bravucón este Pablo. Sí. Mire, hermano, el punto es que hay diferentes personalidades. Y como les digo, gracias a Dios que es así. Diferentes personalidades. Pero tenemos que aprender a sobrellevarnos unos a otros. Unidad en la diversidad. Mira, aquí hay diferentes personalidades también. Hay unos que son extrovertidos. ¿Cuántos se consideran extrovertidos aquí? Levanten la mano. Y los demás no saben qué es eso. O sea que los demás voy a entender que son introvertidos. ¿Cuántos son introvertidos? Y los demás que son, pues. Porque... Mira, hermano, pero es que en cuanto a personalidad hay unos que son bien hachis. Ustedes conocen personas así, ¿verdad? Que cuando llega esa persona a la reunión, todo el mundo se da cuenta que llegó. Porque hola, hombre, ¿qué tal? Y un bozarrón que tiene.
No, mira, hay unos que tienen megáfono incorporado, ¿verdad? Que gritones. En cambio hay otras personas que son de habla suave, ¿verdad? Había un dúo, ya me acordé de este dúo, muy antiguo. Venían del Ceteca, venían a cantar el Real Pesalina. No sé si alguna de ustedes alguna vez los escuchó ahí. Mire, el señor, ya era una pareja de señor y señora. Y el señor tenía una voz tan suavecita. Dios les bendiga, hermanos, qué bueno estar con ustedes y no sé qué. Y ahora les voy a dejar a mi esposa para que les dé un saludo. Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Mire la hermana con un vozarrón. Y el hermano. O sea, igual ahora, hermanos, igual aquí entre el pueblo de Dios, somos diferentes. Y esa es una de las cosas que más nos cuesta sobrellevar. Porque nos caen mal las personas que son diferentes a nosotros. Tienden a caernos mal, ¿verdad? Y decimos, no, es que ese hermano tiene sangre pesada. No es que tenga sangre pesada, es que usted tiene el corazón duro. Ese es el problema, ¿verdad? Solo porque es diferente a nosotros. Y como les repito, gracias a Dios que somos diferentes, porque si no, qué aburrida sería la iglesia, ¿no? Mira, hermano, el punto es que en medio de la diversidad puede haber unidad. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo vino precisamente para eso. El Señor Jesucristo en varias ocasiones en el libro de Juan, especialmente en el capítulo 17, orando al Padre en la oración sacerdotal, les dice: Señor, para que sean uno, así como tú y yo, que sean uno. 5 o 7 veces lo repite en la oración el Señor, para que sean uno. A pesar de las diferencias, que sean uno. A pesar de que unos son letrados y otros que sean uno. A pesar de que unos sean feos y otros guapos, que sean uno. No importa, que sean uno, que en nosotros, que sean uno. Y precisamente, hermanos, por eso es que vino el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés dice que nos unió a todos en un solo cuerpo y nos hizo uno el Espíritu Santo. Mira, hermano, la palabra bautismo significa sumergir, es el significado original. Entonces el Espíritu Santo nos sumergió a nosotros en el cuerpo de Cristo y vinimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y por eso somos uno, aunque somos diferentes, pero somos uno. ¿Me están siguiendo, hermano? Entonces, eso es parte del propósito de Dios, de la restauración de todas las cosas. Les voy a explicar. Ahora me voy hasta el origen, el libro de Génesis. Miren, hermano, el plan de Dios era que fuera una sola humanidad, y una humanidad, el Señor, el propósito de Dios era una humanidad unida, cooperativa, que reinara sobre el mundo, que extendiera su reino sobre toda la tierra. Ese era el propósito de Dios. Pero entró el pecado. Y entonces empezamos a ver nosotros la degeneración de la raza humana, que yo no creo que haya evolución, yo creo que hay devolución, o no sé cómo sería. Involución, ¿verdad? En vez de ir en vez de venir del mono, vamos hacia el mono. Porque mira, hermano, o sea, si es que el Señor creó a Adán con una mentalidad. Ustedes recuerdan cómo le puso nombre a todos los animales. Tenía una capacidad cerebral Adán. Pero ahora, mire, los bichos ya no pueden memorizar. Bueno, primero porque el sistema educativo dice que ya no es bueno memorizar, saber de dónde sacaron eso. Pero el punto es, hermanos, de que, mire, la raza humana fue creada para que fuera señorear sobre toda la tierra, en unidad, en armonía, en cooperación. Pero entró el pecado y el pecado arruinó todo. Vean la relación de Adán y Eva, culpando, echándose la culpa uno a otro. Y luego Caín y Abel, lo máximo de la división familiar, un hermano matando al otro hermano. Entonces eso es la consecuencia del pecado. Y esa es una de las razones por las cuales el Señor Jesús instituyó la iglesia. Porque Él quiere restaurar lo que el pecado destruyó. O sea, aquella humanidad que está en la mente del Señor,
el Señor la quiere hacer a través de la iglesia hoy. Que aunque seamos diferentes, que seamos unidos, cooperativos, ayudadores, que llevemos buenas relaciones entre nosotros. Ese es el propósito, uno de los propósitos de la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros encontramos aquí en la iglesia en Antioquía, miren, hermanos, encontramos aquí lo que el Señor quiere restaurar en la iglesia ITC también. Ahora, ¿qué estaban haciendo estos hermanos? Diferentes pero unidos. ¿Qué estaban haciendo? Dice, ministrando estos al Señor. Y hay varias palabras que se usan ministrar, ¿verdad? Pero en este caso, la palabra es como tener un culto. O sea, que estaban en un culto. En otra versión dice que estaban adorando al Señor y ayunando. O sea, había un culto en la iglesia, pues. Mire, y como consecuencia de la unidad que el Señor había producido, que por cierto el Señor dijo que vean tu gloria, y la gloria del Señor se manifiesta en la unidad. En esa unidad que ellos tenían, dice que el Espíritu Santo habló. Mire, hermano, qué tremendo. Vean ustedes, ahí en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo lo dijo? A saber. Palabra profética, impresión, no sabemos, no, en este punto no importa. Lo que importa es que el Espíritu Santo habló, hermano. ¿Pero por qué habló? Porque había unidad, y en la unidad ellos estaban orando y ministrando al Señor. Mire, hermano, ¿en qué congregación se va a manifestar el Espíritu Santo? En una congregación que hay unidad, que oran juntos, ministran al Señor juntos, ayunan juntos. Ahí se va a manifestar el Señor. Y más adelante, por supuesto, ya sabemos lo que les dijo el Espíritu Santo, ¿verdad? Miren, les dijo, solo para adelantarles, les dijo, miren, yo quiero a los 2 líderes más importantes de esta iglesia, porque los voy a mandar a una misión. ¿Qué? ¿Nos vas a dejar sin cabeza, Señor? A los 2 líderes más importantes, Bernabé y Saulo. Sí, a esos quiero, porque los voy a mandar a misiones, los voy a mandar. Primer viaje misionero. Pero es que el Señor no, esos son los que yo quiero. Mira, hermano, y es que nosotros nos aferramos a veces a los líderes, ¿verdad? Nos aferramos. Señor, y si se ve el hermano Luis a Hawái, ¿qué vamos a hacer sin él? 7,000 Elías tiene el Señor. Los que entienden la palabra, ya tienen que leer la palabra, hermano. Mire, hermano, o sea, lo que les quiero decir es que el Espíritu Santo habla en medio de la unidad. Diversos, diferentes, cada uno con dones, cada uno con apariencia, cada uno con personalidad diferente, pero unidos. Mire, la pandemia es una de las cosas que vino a probar en la iglesia. Ustedes saben, es una de las cosas que vino a probar. Mire, el Señor no hace nada por casualidad, hermano. El Señor permitió esta pandemia porque era una prueba para la iglesia también. ¿Cómo la iglesia iba a reaccionar ante esto? Y yo creo que no pasamos la prueba. Mire, sí, pues sí, hasta 30, 40% de hermanos que desaparecieron de las iglesias, y aún ahora que ya se abrió, ya no volvieron. O sea, no pasó la prueba la iglesia. Bueno, aquí, gracias a Dios que ITC sí la pasó. No creen que la hayan pasado. Solo 2 amencitos así medio. Amén. 2 amenes medio dudosos hoy. Pero mire, hermano, ITC sí la pasó la prueba. Y todavía les doy otra oportunidad y nada. ITC sí pasó la prueba. Mire, hermano, ¿sabe qué es lo que Dios quiere hacer de ITC? Una comunidad que sea modelo de unidad. Que sea modelo de unidad. O sea, el Señor quiere presentar a ITC que el mundo vea, San Salvador vea, por eso se llama ITC, Iglesia de Transformación de la Ciudad. Estamos hablando de la ciudad. Dios quiere que ITC sea modelo de unidad en este país. Mira, hermano, pero a veces nosotros nos dejamos enganchar por el diablo, hasta por el partido político nos dejamos enganchar. Eso nos divide a los hermanos.
que tú eres de este y que tú eres de aquel y que ahora de... Mira, hermano, tenga cuidado con eso. Porque todo eso es estrategia del diablo para dividir al pueblo de Dios. Mire, lo que Dios quiere es una iglesia, no que todos pensemos igual, está bien que tenga su partido y todo lo demás, pero lo que Dios quiere es que en medio de la diversidad seamos unidos. ¿Y la unidad de dónde proviene? Del Espíritu Santo. O sea que todo lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, es dejar que el Espíritu Santo fluya en medio nuestro. Fluya, mire, y usted que sea sensible a la dirección, a la guía del Espíritu Santo, al fluir del Espíritu Santo. No se complique la vida, hermano, viviendo la vida cristiana en sus propias fuerzas. No puede. Es el Espíritu Santo el que nos da el dinamismo, nos da la fuerza y nos da la dirección para vivir la vida cristiana. Así de sencillo. Y cuando usted viene, por ejemplo, a una reunión de la iglesia como esta, viene lleno del Espíritu Santo, mire, hermano, con solo que se aparezca usted allí en la puerta, ya es de bendición para el pueblo. Ya es de bendición. Ay, y cuando abre la boca, más bendición todavía. Hace poco estuve en una iglesia, fíjense, donde es la iglesia donde yo me congrego, por cierto. Y entonces uno de los diáconos, lo que serían los diáconos, yo saludé a una hermana que estaba allá a la par y Dios le bendiga. Ay, qué bueno, hermano, me dijo. Tenía días de no verlo. Yo casi no voy a la iglesia. No, pero hay razones, pero el pastor la sabe. Tengo una mamá enferma, Edgar sabe esa situación. Y entonces, ay, qué bueno verlo, hermano, qué raro verlo. Y dice el hermano diácono que estaba sentado ahí, sí, dice, por eso está lloviendo, porque yo había llegado a la iglesia. Ahora, yo entiendo que el hermano es bien bromista, ¿no? Pero a veces, pero mire, hermano, a veces hasta exacto, con las bromas, con las palabras que decimos, herimos. Cuando no somos guiados por el Espíritu. Pero si usted viene, hermano, si usted viene a la reunión de la iglesia lleno del Espíritu Santo, mire, usted, con solo, como le digo, con solo que aparezca ya es de bendición. Y empieza con sus palabras a bendecir. Con solo lo que le diga al hermano, hermano, qué bueno verlo, Dios le bendiga, hermano Rafael. Se llama Rafael. Rafael. Ya es bendición. Con una palabra. A veces es la palabra de sabiduría, ¿verdad? O palabra de ciencia, o discernimiento de espíritu. Con algo que el Espíritu Santo le ponga para decirle que mire, hermano, venga sensible para ver qué es lo que el Espíritu Santo tiene para decir a través de usted al pueblo. No crea que solo a través de los pastores el Señor habla. El Señor habla a través del pueblo, del cuerpo. Pero cuando estamos en unidad y cuando permitimos que el Espíritu Santo fluya. Entonces, hermanos, ¿cuál es la invitación que yo les dejo en esta mañana? ¿Diferentes? Sí. ¿Muchas cosas que podrían separarnos? Sí. Pero, como dijo Pablo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu. Mira, hermano, lo que nos une es más fuerte que lo que nos puede desunir. Así que de eso aférrese usted en esta mañana, porque tenemos el mismo Señor y el mismo Espíritu que fluye entre nosotros. Padre, te agradecemos por el Espíritu Santo, porque es el que vino a dar unidad, que nos hace un solo cuerpo. Señor, diferentes somos en muchos aspectos, pero no importa si somos parte de tu cuerpo, porque tú eres el que produce la unidad. Que seamos uno, dijo el Señor Jesús, que seamos uno, para que el mundo crea. Señor, por eso yo ruego por esta iglesia, por nuestra vida, para que seamos nosotros canales de bendición para el pueblo, promotores de unidad, como dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Señor, que a través del amor y a través de la paz nosotros podamos estar unidos en un solo cuerpo, tal como fue tu propósito al establecer la iglesia, Señor.
Así que yo ruego porque ITC se convierta, Señor, en un faro en este lugar, en esta ciudad. Un faro de unidad que sea desafío para la comunidad, Señor. Y que de esta manera podamos ser testimonio al mundo de lo que tú puedes hacer con una iglesia unida por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Gloria a Dios.